3, Deuteronomio 7:6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Señor Jesús, aquí estamos otra vez, Señor, buscando tu rostro, anhelando, Señor, tu presencia, escuchando tu palabra, Dios. Señor, que este tiempo, Señor, sea un tiempo de refrigerio, un tiempo, Señor, de bendición, un tiempo, Señor, de tu Espíritu Santo moviéndose entre la vida, el corazón, el espíritu y el alma de cada uno de los que hoy estamos aquí. Señor, tú eres imprescindible a nosotros, eres vital, Jesús. Y es por eso que hoy aquí estamos. Señor, reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos, Dios, nuestra incapacidad, y por eso llegamos a ti, Jesús, y te pedimos misericordia. Pedimos que tú hables a nuestro corazón y que seas tú, Señor, el que hable, el que diga, Señor, y el que dirija nuestros pasos. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, sí, ayúdame a bajar las de estas, ¿no? Alguien ayúdame, por favor. Aquí entre un poquito menos de aire, porque sí, se les están despeinando las pestañas, las que se acaban de poner ayer. Bueno, existe una relación completamente marcada entre la idolatría, Israel, los cananeos, la obediencia, la desobediencia y los mandamientos de Dios, ¿de acuerdo? Hay una relación muy estrecha allí. Repito, una relación muy estrecha entre la idolatría, Israel, cananeos, obediencia, desobediencia y los mandamientos de Dios. Si tú en tu Biblia estás allí, capítulo 7, mira, mi Biblia lo divide en 3 partes. La primera es del 7 al 5 y dice: advertencias contra la idolatría de Canaán. La segunda es un pueblo santo para Jehová, y la tercera es bendiciones de la obediencia, que es a partir del versículo 12. En otras palabras, hay una relación muy estrecha entre todo esto. Y Dios quiere enmarcar precisamente esa relación para nuestras vidas. Quiere que nos demos cuenta realmente de qué tan importante es, primero, los mandamientos de Dios; segundo, obedecer los mandamientos de Dios; tercero, el lugar a donde iban a entrar el pueblo de Israel, que era la tierra de Canaán; y también qué tan importante o qué tan dañina era o es hasta el día de hoy la idolatría. Y entonces quiero que nos adentremos en este rollo de la idolatría, pero no ahorita pensando en San Juditas, ni pensando en el cacahuatito, ¿ok? Ahorita vamos a centrarnos como hijos de Dios en la idolatría que hay en nuestro corazón, en la idolatría que tenemos adentro de nosotros mismos, en la idolatría que nosotros mismos hemos levantado y nosotros mismos hemos construido, aún de nosotros mismos, imágenes de nosotros mismos, adoración a nosotros mismos. Entonces quiero que estés allí, en esa plataforma, quiero que estés allí buscando esto, ¿ok? Entonces, mira, las advertencias que Dios les está diciendo a su pueblo antes de que entraran en la tierra prometida, debían de ser consideradas entre el pueblo como un tesoro, ¿ok? Te estoy dando, dice Dios, te estoy dando estas advertencias. Y entonces, en base a estas advertencias, quiero que cuides de poner en obra estas advertencias. Quiero que para ti sean un tesoro. Quiero que tú las guardes como un tesoro invaluable. Quiero que guardes mis mandamientos y quiero que seas obediente a esos mandamientos de una manera grandiosa. Es invaluable la palabra de Dios para nosotros. Y así es como que Dios quería que el pueblo de Israel reaccionara. Pero desgraciadamente no fue así. El pueblo de Israel reaccionó de una manera totalmente opuesta a lo que Dios buscaba que ellos hicieran. Y entonces
en toda la historia del pueblo de Israel podemos ver que se equivocaron una y otra vez, y especialmente y subrayado específicamente en el asunto de la idolatría. ¿Okay? Podemos mencionar miles de otros pecados que ellos hicieron. Y la verdad es que no somos diferentes, no somos muy diferentes a ellos. El asunto es que la idolatría estuvo acompañándolos durante toda la historia. Y la idolatría fue prácticamente la que les puso el clavo allí en el ataúd, el que les condenó al final de cuentas. Y es el pecado más grande que Dios les estaba reclamando al pueblo de Israel, la idolatría. Entonces, lo que ellos no debían de hacer realmente fue lo que empezaron a hacer. Entonces, para ellos, para el pueblo de Israel, en cuanto a la idolatría, lo que era obligatorio para ellos era, 1, huir de la idolatría; 2, era destruir la idolatría, y esto era una prioridad para que precisamente el plan de Dios se completara en sus vidas. Pero el pueblo no lo entendió así. O sea, en vez de huir de la idolatría, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, permitieron que la idolatría llegara a sus casas, permitieron que la idolatría viviera juntamente con ellos en sus casas. En vez de destruir la idolatría, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a ser permisivos. Y entonces todo lo que Dios les dijo que no hicieran, empezaron a meterlo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la historia de Salomón? ¿Recuerdas que tuvo muchísimas mujeres? Y bueno, gran parte de estos matrimonios con estas mujeres de parte de Salomón fue porque estaba haciendo alianzas con los pueblos circunvecinos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Salomón, con el pueblo y con el reino? A partir de que empezó a tomar malas decisiones, el hombre más sabio de toda la historia empezó a tomar malas decisiones en cuanto a la idolatría, y empezó a dejar que esta idolatría estuviera dentro de la casa y aún también dentro del templo, por causa de emparentar. Y es otra cosa que ya vimos la semana pasada. Le dijo, no vas a emparentar con las naciones que te van a circundar. No des a tu hijo en casamiento con ellas, o a tu hija en casamiento con ellos. O sea, no puede ser esto. Y eso fue lo que hicieron precisamente. Y entonces, a partir de allí, el reino se fue para abajo. Se dividió el reino del norte, el reino del sur. Puros reyes malos en el reino del norte. Y bueno, un relajo que se hizo. Y todo fue porque precisamente Dios trajo un juicio por causa de la idolatría, que ellos ni huyeron de ella, ni la destruyeron completamente. ¿Okay? La semana pasada platicamos un poquito acerca del pecado, ¿okay? Una relación entre pecado, destruir, idolatría, y pecado, y cómo debemos destruirla, y cómo debemos prácticamente no hacer negocio con ella, no emparentar con ella. Lo vimos capítulo 7, el versículo 1 al 5, ¿te acuerdas? Dice, ¿cómo vas a lidiar? ¿Cómo vas a trabajar con esas naciones? Y dijo, destrúyelas, destruye esto, destruye aquello, y todos sus ídolos y todo lo que tenían. No quiero que emparentes con ellas, no hagas negocios con ellos. Ese era el mandato de Dios para el pueblo de Israel, pero el pueblo no entendió y terminó haciendo lo que se le dijo que no hiciera, precisamente. Y entonces es como tu hijo chiquito, o tú de chiquito también, tienes ahí una alcancía aquí, ya alcanzo a ver. Cuando tu mamá te dijo, no te subas al árbol, y tú dijiste, ¿por qué? Te vas a caer. Pues ni que estuviera menso, y te subiste al árbol. Y bolas, don Cuco, que te das una alcancía aquí, acá. Tu mamá te dijo, no estés cuchileando ese perro. Y tú dijiste, ni me hace nada. El Señor me dijo que no mordía. Sí, pero no lo mordía a él. O sea, a ti sí. Y luego tu mamá te dijo, déjale las llantitas a tu bicicleta. Y tú dijiste, y bueno, ahora tienes una raspadota aquí en tu rodilla. No te la puedo enseñar porque, pues no, eso ya es otra cosa. No se puede hacer aquí. Pero ahí tienes tú. Así, mira, está la cicatriz en tu rodilla porque le quitaste las rueditas a tu bicicleta. Entonces, lo que no debían de hacer, eso fue lo que hicieron. Huir de la idolatría, destruir la idolatría, hicieron lo contrario. Entonces, ellos en su corazón, en sus hechos, abandonar a Jehová para servir a otros dioses, ellos lo sabían, iba a provocar la ira de Dios e iba a traer juicio. Dios se los había dicho.
Dios les había dicho, si ustedes van en pos de dioses ajenos, entonces yo no voy a ir con ustedes. Si ustedes van y buscan a otro Dios diferente de mí, si ustedes van y lo adoran, si ustedes van y lo consultan, si ustedes van y lo aman a ese otro Dios, entonces olvídense de que yo voy a estar con ustedes. Y entonces ellos dijeron, bueno, ni va a pasar, ¿no? No me caigo de la bici, no me caigo del árbol, el perro no me va a morder. Y entonces ahora tú puedes recordar que sí pasó. Y podemos recordar en el pueblo de Israel que sí pasó así. Entonces Dios les traerá juicio, y ese juicio es precisamente el que pasó. Para mantener el culto a Dios, el pueblo de Israel debía ejecutar ciertas acciones, ¿ok? Para mantener esa adoración a Dios, ese culto a Dios, tenía que hacer ciertas cosas. La primera era, y lo podemos ver en los primeros 5 versículos, era no emparentar con los pueblos ajenos. Y eso significaba no te cases, no te des en casamiento con los pueblos ajenos, con todos los amorreos, los jebuseos, los fereceos, los filisteos, con todos ellos, no emparentarás con ellos. Siempre en la edad antigua lo que se acostumbraba a hacer era que un reino y otro reino se casaban. Por ejemplo, la princesa de un reino con el príncipe de otro reino, y entonces hacían una alianza. Y entonces lo que hacía o lo que se buscaba era que un reino absorbiera a otro, ¿no? Pues el primer rey que se muriera, y si el que tuviera más saliva que tragara más pinole. Y entonces ahí es como se empezaban a hacer los imperios. Y entonces Israel estaba en medio de esto. Y déjame decirte algo, por cierto, ¿no? El asunto es que todos estos pueblos sabían quién era Dios y sabían también quién era el pueblo de Israel. Ok, alrededor de 2 millones de personas estaban allí en el desierto y estaban en las puertas de la tierra de Canaán. Más adelante en el libro de Josué, si tú recuerdas, cuando cuando los espías van con una mujer llamada Rahab, ¿te acuerdas de esa mujer? Y entonces llegan con ella y le dicen, ¿saben qué? Venimos de espías, y Rahab, esta mujer, le dice, yo sé quién es tu Dios. Y yo sé lo que puede hacer. O sea, ya había llegado la noticia, no habían redes sociales en ese momento, pero ya había llegado la noticia hasta oídos de Jericó. Y todos tenían miedo de lo que Dios podía hacerle a toda la nación, a toda la nación de Canaán. Y entonces ellos sabían quién era Dios. Entonces, si ellos sabían quién era Dios, sabían que no podían destruir a Dios. Y entonces, ¿qué era lo más fácil? Rendirse. Hacerse vasallos para sus enemigos, es decir, sirvientes, emparentar con ellos. Entonces, si tú me quieres matar porque yo soy idólatra, te voy a dar a mi hija la más bonita. Está medio visca, pero está bonita, ¿no? O sea, tú no lo ves. Y entonces, te voy a dar a mi hija la más bonita, y tú haz un pacto conmigo de que no me vas a cortar la cabeza. Ándale pues, dame a tu hija, pero también quiero el chivo y la gallina. Ándale pues, agárrenlos todos, ¿no? Y así se empezó a hacer ese tipo de emparentamiento, ese tipo de negociación. Por eso dice también, no negocies con ellos. Otra cosa que tenían que hacer era derribar los altares cananeos, destruir sus piedras rituales y cortar las imágenes de acera. Y esto tenía que ver con muchos estatuas y también figuras, muchas de ellas fálicas, que estaban por todo Canaán. Porque si tú vas al libro de Levítico, capítulo 18, nos habla acerca de una gran prohibición, una lista grandota de prohibiciones de inmoralidad sexual, que Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra de Canaán, no hagas esto, porque las demás naciones lo hacen, y yo he emitido un juicio para con todos ellos. Y una de estas cosas era precisamente que muchos de esos dioses eran dioses de la fertilidad, como Acera, dioses de la fertilidad, y algunos eran hombres y algunos eran mujeres. Entonces había una proliferación de estatuas, o sea, creo que me estás entendiendo, a una proliferación de estatuas alusivas a la fertilidad por todas partes. Entonces ellos tenían que cortar, destruir, tenían que cortar todo esto, y no podían dejar nada de esto porque era una ofensa delante de Dios. Pero también al mismo tiempo tenían que quemar esas imágenes en el fuego. Entonces, no le hagas, porque ellos lo hicieron, ¿no? Y entonces decía, bueno, es que pues ahí dice que debemos destruir, quemar y todo eso, pero es que me la regaló mi abuelita, y es que es de oro, y es que la bendijeron quién sabe dónde, ¿cómo la voy a tirar? ¿No? Empezaron a guardar.
empezaron a guardar y empezaron a almacenar. Y esto a la postre, después, esto, híjole, les costó precisamente su libertad. La idolatría, estamos hablando de eso, y sus prácticas traerían ese juicio que Dios les había dicho. Y por eso Israel no podía permitir que hubiera ni siquiera recuerdos de esta idolatría. Pero el asunto es que lo permitieron. Y podemos ver esa dinámica del pueblo de Israel y con los demás pueblos en todo el Antiguo Testamento. El pecado y el diablo, recuerda esto, ni siquiera el diablo y el pecado son tan sutiles que ni siquiera te das cuenta en el momento en que entran. Con tan solo un poco de libertad que tú le des al diablo o al pecado, puede llegar a destruir toda una nación. ¿Y por qué digo una nación? Porque destruyó al pueblo de Israel. Sin mencionarte los daños individuales en cada persona, en cada familia y en cada relación entre personas. Quiero recordarte que no estamos hablando acerca de imágenes fuera, ¿no? Como siempre lo hemos pensado, idolatría, y pensamos en lo que va a pasar, en lo que hay alrededor de nosotros, lo que toda la gente cree. No estamos hablando de eso, hablamos de lo que hay dentro de tu corazón y del mío. Entonces esa idolatría destruye una nación, destruye relaciones, destruye por individual a cada persona, llega a destruir familias. Y entonces, ¿qué me dices, por ejemplo, de un alcohólico? ¿A poco no llega a destruir a su familia? ¿Qué me dices, por favor? ¿Qué me dices, por ejemplo, de un mentiroso? ¿A poco tú no crees que llega a destruir a su familia? O una persona, por ejemplo, me estoy yendo a extremos, ¿ok? De un jugador compulsivo, por ejemplo, de esos que juegan hasta que lo pierden todo, ¿a poco no puede llegar a destruir a su propia familia? O sea, hablo de este tipo de cosas. Aunque esos son escandalosos, igual como la fornicación o el adulterio, hay muchos otros que no son tan escandalosos, son más sutiles y que de repente seguimos guardando allí. Como una cadenita de oro que igual y me sirve después, ¿no? Igual al rato que ya tenga pobreza o algo, pues la llevo al Frischcash y a ver cuánto me dan, ¿no? Y ya que se quede allí. Entonces, hace daño. Es tan sutil que nunca te va a pedir permiso para hacerte daño. Te vas a dar cuenta de que te hizo daño hasta que ya te haya hecho daño. Es por eso que tú y yo necesitamos huir, igual que el pueblo de Israel, huir de la idolatría y destruir la idolatría. Huir del pecado no es solamente no lo hagas, ¿ok? Huir del pecado no es solamente no lo hagas. Bueno, existe todo un conjunto de actividades y prácticas que no agradan a Dios. Cuando decimos no lo hagas, todo un conjunto de actividades que nosotros llegamos a realizar. Un solo pecado, escucha esto, un solo pecado nunca viene solo. Y date cuenta de esto, un solo pecado nunca viene solo, siempre abraza a otros pecados y crea conexiones. Empieza a crear raíces, empieza a crear ramas y empieza a crear relaciones con diferentes áreas de nuestras vidas y en nuestro corazón. Es como, por ejemplo, la envidia. La envidia nunca viene sola. Ningún pecado viene solo. La envidia, tú puedes decir, yo no quiero eso, ¿no? Y entonces puedes llegar a estar insatisfecho, por ejemplo, con Dios mismo. Ya platicamos, por ejemplo, del adulterio, cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos. El adulterio no viene solo. El adulterio trae mentira, trae traición, o sea, trae un chorro de cosas. El matar, o sea, no, una persona, no te la encuentras en la calle y, buenas tardes, ¡pah!, ya lo matas. O sea, no es así no es tan fácil, ¿no? O sea, hay toda una serie de actividades alrededor de esa situación que te llevan a matar a alguien, que te llevan a odiar a alguien de tal manera que quieres matarlo. O sea, abraza un solo pecado, abraza varios otros, muchos otros, y eso empieza a hacer conexiones, raíces, ramas y relaciones con diferentes áreas de tu vida. El peligro al que nos enfrentamos nunca va a estar solamente en la superficie. En muchas ocasiones, cuando he platicado con personas, tal vez tú y yo hemos platicado de consejería, cosas como estas. Cuando he platicado de consejería, por ejemplo, matrimonial, bueno, de toda índole, el pecado no es el que está en la superficie. A ver, ¿qué pasó? Pues es que
Mi esposa me dio un café bien cargado. Y bueno, ¿y cuál fue el motivo? Pues estaba bien cargado. ¿Y qué? Pues no sé, estaba bien cargado y me quemé. O sea, el pecado no está en la superficie. El pecado siempre está en el fondo. Siempre llegará hasta lo más profundo de nosotros, involucrando nuestra alma, involucrando nuestro espíritu e involucrando nuestro cuerpo al mismo tiempo. Va a echar raíces y va a ser muy difícil de erradicar. Cuando eso echa raíces, no hombre, es difícil de erradicar. ¿Sabes por qué la hierba mala no muere? Como decimos, hierba mala nunca muere. ¿Sabes por qué no muere? Una vez, ya te platiqué esta historia en una ocasión. Una vez estábamos haciendo una fosa séptica. Y esa fosa séptica, estábamos allí escarbando y todo. Y entonces había raíces a más de 3 metros de profundidad para esa hierba seca o esa mala hierba. Entonces, ¿cuándo la puedes erradicar? No puedes, aunque la arranques así de raíz. O sea, hay más raíz abajo y brota, cada vez que llueve brota, y por eso no puedes nunca erradicar la mala hierba. Entonces es así también nuestro pecado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando el pecado ya está dentro de nosotros, porque echa raíces, y echa raíces donde tú ni siquiera te lo imaginas. El salitre, ¿sabes qué es el salitre, no? El salitre, los hongos, por ejemplo, las goteras en tu casa. Sabes que una gotera no es exactamente allí donde está goteando. A veces está la gotera de aquel lado y el agua se viene hasta acá. O sea, hay muchas cosas que te puedo poner un ejemplo de cómo el pecado se va hasta los rincones más profundos. Es como por ejemplo aquí, las hormigas. Salen hormigas acá, luego salen de aquel lado, y luego le echamos polvo aquí y vuelven a salir por aquel lado. O sea, prácticamente no los podemos erradicar, porque salen por uno y por otro lado. Así el pecado también. Y es por eso que tú y yo tenemos que quitar el pecado, cortar el pecado, quemar el pecado, apartarnos de allí. Y estamos hablando hoy de la idolatría. Ahora, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando algo está infestado de una plaga? Todos ustedes conocen lo que son las chinches, ¿verdad? Chinches chupasangre. No te lo estoy diciendo a ti. O sea, conoce lo que es una chinche, pues. No chinche de agua. Chinches chupasangre. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando las chinches chupasangre se meten a tu colchón? O sea, tú las puedes erradicar, esas chinches. ¿Alguien sabe qué se hace con ese colchón cuando ya está infestado de chinches? Se quema. Lo único que sirve es para quemarlo. No puedes hacer nada más. Le puedes echar harto flea y échale más, ya se acabó. Y le puedes echar harto flea, le puedes echar mucho insecticida, lo puedes dejar al sol, lo puedes lavar, pero tú sabes que adentro está la infestación. Cuando hace mucho tiempo yo trabajaba en un hotel, hubo una infestación. No te digo cuál hotel. Hubo una infestación de chinches, porque esto es más regular de lo que tú te imaginas. Hubo una infestación de chinches y se trató de muchas maneras, con veneno de una cosa, con veneno de la otra, le echaron doble, o sea, cerraron toda una sección de ese hotel, y lo único que se tuvo que hacer es sacar todos los colchones y los sillones y todo eso y llevarlos a quemar. O sea, no hubo de otra. Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando a veces dejamos que el pecado llegue hasta lo más profundo de nosotros. Por eso te repito que no está en la superficie. Siempre el problema nunca va a ser el que está hasta arriba. Y usualmente es el primer problema que decimos. Es que pastor, es que está pasando esto en mi vida. Ok, está pasando esto en tu vida. Vamos a platicar de eso que está pasando en tu vida. Pero ¿sabes qué? Eso no es el problema. El problema está acá abajo. Háblame de esto que está acá abajo. Y el asunto es que es tan profundo que a veces ni siquiera sabemos qué tan profundo es. Está tan enraizado que es tan difícil sacarlo de raíz. Está tan conectado con otras cosas, con otras personas, con otras familias, con otras situaciones, que, o sea, hasta el perro, ya dices que tú le caes gordo al perro, ¿no? Porque está tan conectado que hasta el perro tiene la culpa de todo lo que te pasa en tu vida. No es lo que está en la superficie, es lo que está hasta abajo. Bueno, ¿qué se hace cuando algo es difícil de erradicar? Se quema.
¿Qué pasa con una plaga? Se quema, se desecha. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 10, 14. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 10, 14. ¿Lo encontraste? Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué nos dice huid de la idolatría? Hay otro pecado por allí también, que está en Corintios, un poquito más atrás, y es la fornicación. Y también dice de la fornicación, dice huid de la fornicación. O sea, estos son dos ejemplos, la idolatría y la fornicación, que nos hablan acerca de huir. O sea, no puedes tratar con eso. No puedes decir, no me va a pasar nada. No puedes así como que guardarlo en la bolsa y decir al rato, o sea, no, esto no me va a afectar, esto no me va a dominar. Pregúntale al alcohólico si el alcohol lo domina. ¿Y qué te va a decir? Que no. Te va a decir, no, yo no lo domino, él no me domina a mí, yo lo domino a él. Yo dejo de tomar cuando yo quiera. Ya perdió su familia, perdió su casa, perdió su trabajo, perdió todos los dientes, ya perdió su páncreas, ya perdió su hígado, perdió todo, y dice, yo lo puedo controlar. Cuando yo quiera, yo lo puedo controlar. Se está muriendo. Lo llevaron al hospital porque tiene una congestión alcohólica, y dice, yo lo puedo controlar. Yo puedo hacerlo. Está en la cárcel y dice, yo lo puedo controlar. Ese es el engaño. El engaño es que está tan profundo, y por eso dice, huid de la idolatría. Versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. En otras palabras, nosotros tenemos la facultad, tú y yo, de entender de qué está hablando aquí. Huid de la idolatría. Busca allí Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ya lo encontraste? Ok. Dice, yo confío esto respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Está hablando acerca de no dejar que el pecado entre en tu vida, que el pecado gobierne tu corazón. ¿Sabes tú lo que es la levadura? Algunos de ustedes saben lo que es la levadura. Es un polvito que le echa mi mamá a las galletas. Bueno, esa es la levadura moderna, pero la levadura antigua es prácticamente masa echada a perder. Eso es la levadura. Y entonces le ponían una pizquita de esa levadura a la masa nueva, y eso hacía que se esponjara. Si tú dejas esa levadura un día, 2 días más, te va a echar a perder todo. Lo que se busca es que haya aire dentro del pan, para que entonces el pan esté esponjosito, como tus conchas que te comes con nata, y entonces estén agradables. Pero si dejas que eso corra, entonces va a echar a perder todo. Una gotita de esa levadura puede echar a perder toda tu masa. Primera de Corintios capítulo 5. Versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. Primera de Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es jactarte? Es presumir que bueno, yo puedo, ¿no? Igual que el alcohólico, igual que el drogadicto. Yo puedo hacerlo, yo puedo dejarlo. Y esos son solamente unos ejemplos. Puedo hablarte de rencor, puedo hablarte de amargura, puedo hablarte de falta de perdón, puedo hablarte de tus sentimientos, puedo hablarte de 1000 cosas, puedo hablarte de orgullo, si tú quieres. Pero dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso significa erradica, quita de ti todo aquello que tú sabes que no es bueno para ti. Pero esto, o más bien por esto, es que Dios los lleva a recordar quiénes son y por qué lo son. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Por eso vamos al versículo 6.
quiénes son y por qué son eso. ¿Ok? Deuteronomio 7:6. Y les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Le dice: bueno, yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú recuerdes quién eres y por qué eres esto. ¿Ok? Le está diciendo Dios: tú eres un pueblo especial, un pueblo santo, pero también quiero que entiendas por qué. ¿Por qué Dios te dice a ti que eres un pueblo santo? Y a ti y a mí también, como hijos de Dios, tú y yo somos un pueblo santo. Y entonces ya sabes que el asunto de la santidad o del santo no tiene que ver con el enmascarado de plata, ni con cosas de esas, ni con alguien que es moralmente intachable o perfecto. Habla acerca de ser apartado, habla acerca de que yo fui escogido para Él. Entonces dice Dios: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. En otras palabras, yo te he escogido, tú eres ese pueblo santo. Ahora, por causa de que eres un pueblo santo, entonces tú vas a dejar de hacer lo que las naciones están haciendo. Vas a cortar las imágenes, vas a destruir los altares y vas a quemar todo lo que tenga que ver con la idolatría cuando entres a tierra de Canaán, porque tú eres un pueblo santo para Jehová. No vas a emparentar con las naciones, porque tú eres un pueblo santo para Dios. No vas a meterte con ninguno de ellos, porque tú eres un pueblo santo. O sea, ese porque tú eres un pueblo es una continuación de lo que ya estudiamos la semana pasada. Porque tú eres. ¿Por qué no debo de emborracharme en mi vida? Porque tú eres un pueblo santo para Dios. ¿Por qué no debo de andar en ese rollo de la idolatría? Porque tú eres un pueblo santo para Dios. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque tú eres un pueblo santo para Dios. Ahora, la palabra santo en hebreo es la palabra kadosh. Kadosh. Y significa apartado, pero también significa limpiado. ¿Ok? Algo que ya fue limpiado. Y para estar limpio, antes tuvo que estar, ¿qué? Sucio. ¿Cómo era nuestra vida? Este asunto de ser santo habla acerca de ser limpios de la deshonra del pecado, de la idolatría y todas las cosas profanas que tenía el pueblo de Israel a su alrededor. El pueblo de Israel tenía que escoger lo mejor, lo bueno para Dios. El asunto aquí, la pregunta sería: bueno, ¿cómo podían ellos saber qué era lo bueno y qué era lo malo? Bueno, vamos a vernos al día de hoy, ¿no? Vamos a traer esa historia al día de hoy, año 2024, y bueno, hoy es 24 de marzo del año 2024, hoy cumplo 18 años de casado. Díganme, así como en la secundaria. Y se nos olvidó a los dos, ¿tú crees? Entonces habla acerca de ser limpios de la deshonra del pecado, idolatría y cosas profanas. Vamos a traerlo para acá, ¿ok? El día de hoy, ¿cómo puedes saber qué es algo bueno o qué es algo malo? ¿Cómo puedes tú identificar qué es algo profano o qué es algo limpio? ¿Qué es algo de deshonra y qué es algo de honra? ¿Cómo lo puedes tú distinguir? Bueno, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice algo. Isaías 5:20, fíjate lo que dice. Isaías 5:20, ¿lo tienes? Isaías 5:20. Isaías 5:20. ¿Lo tienes? Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Qué significa esto? Mi hermano, estamos viviendo en un tiempo donde todo está súper diluido. Y lastimosamente el evangelio está muy diluido también dentro de las iglesias. Buscamos más el asunto de endulzarme mis oídos a ser confrontados realmente por la palabra de Dios. Y en otras ocasiones, en vez de confrontar con la palabra de Dios, te confrontas con la persona. Y eso lastima. Persona a persona. Eso lastima.
Pero el asunto es que tenemos un compromiso, y ese compromiso es ser confrontados con la palabra de Dios. Ser confrontados con lo que realmente Dios dice que tú y yo somos. Y entonces estamos metidos, sumergidos. Es más, ya el agua ya llegó hasta bien arriba de nuestras vidas. Y entonces la gente ya no sabe ni qué decidir, ni qué es bueno, ni qué es malo. ¿Sabes cuál es el Dios más grande que está ahorita y que la gente está adorando en este momento? ¿Sabes cuál es el Dios más grande? Se llama ideología de género. Se llama mi propio pensamiento. Se llama mi propia decisión y mi propia... se me fue. Autopercepción. Cómo yo me percibo. Y entonces toda la gente puede llegar a percibirse como quiera. Y entonces yo puedo ser un gato si yo quiero. Y entonces tienes allí, el asunto es que no son señores grandes, no son personas grandes, son niños. Y los papás se están llevando a que sus hijos, ay papá, yo quiero ser un gato, pues ándale pues. Si quieres te compro unas orejitas, ¿no? Pobrecito. Y entonces no solamente se queda allí, sino que también va acerca de si soy hombre o soy mujer, soy niño o soy niña. Y están haciendo cambio de sexo, por ejemplo, a niños de 8, 9, 10 años. Y yo te pregunto, a los 8, 9, 10 años, tú como hombre o como mujer, ¿ya te desarrollaste? ¿Ya tus hormonas te hicieron que te definieras como hombre o como mujer? No, sigues siendo un niño. Ni siquiera la voz te ha cambiado. Bueno, no les cambia. Y aún así dicen, no, es que no quiero ser eso, ¿no? La ideología, mi propia sabiduría, es el Dios más grande que actualmente está siendo adorado. Y la gente quiere seguir adorándolo. Y la gente quiere decir, y lo adora tanto que dice, no te metas en mi vida. Yo voy a decidir en mi vida. No te metas en lo que yo quiero hacer, en lo que yo me autopercibo que es lo mejor. Y ahora déjame decirte algo mucho más peligroso. Esto no es contra nadie de los que están aquí. Pero déjame decirte esto más peligroso. Aún dentro de las iglesias llegamos a permitir la autopercepción. No de que te percibas como gato o perro. Eso es otro rollo. Sino que nos llegamos a autopercibir como lo que yo quiero realmente ser. Como la vida que realmente quiero vivir y no la que realmente tengo que vivir en Dios. No sé si me expliqué. Yo decido en mi vida y no voy a dejar que nadie decida. Y bueno, tal vez me están escuchando por el internet o ustedes mismos. Hay muchísima gente que se autopercibe como un miembro del rebaño de Dios, pero alejado, ¿no? Así como yo acá en mi casa, yo lo hago todo, ¿no? Ya siento todo. Yo no necesito pertenecer a ninguna, y cosas así. Y bueno, hay una larga historia de esto, ¿no? Pero el asunto es que dejamos que esa autopercepción también esté dentro de las iglesias. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Ten cuidado. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6, 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese último versículo dice que necesitamos limpiarnos de la suciedad. ¿De dónde? Dice ahí. Carne y espíritu. ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde llega a meterse? Por donde tú no ni siquiera ves. Llega hasta lo más profundo de tu ser. Y esta suciedad del mundo no puede ser rechazada y erradicada de nosotros si antes no la descubrimos. Es decir, si no nos damos cuenta de dónde estamos. Tú no puedes ir al doctor
y decir, tengo esto, tengo aquello. El doctor tiene que decirte qué es lo que tú tienes. Y tú puedes llegar y decir, ay doctor, ¿qué cree? Me duele la panza. Yo creo que fue los tacos que me hizo mi vieja. No, mi vieja te las tiene contra mí. No, me has de ver la sopa tan fea que me hizo, ¿no? Y entonces cuando el doctor dice, necesito hacerte análisis, porque eso es lo que tú crees que tienes. No, es que eso es. ¿Cuántas veces tú has ido al doctor? Y sobre todo ahorita que ya hay YouTube, ¿no? Y hay ese tipo de cosas. Nomás te duele la uña del pie y te empiezas a ver así como que, ay, todo esto lo tengo, Y entonces dice, usted tiene artrosis aguda, polivalente, con un grado 5 de intoxicación por causa de meningitis en su pie izquierdo y en la uña que su papá le heredó. Y tú dices, y entonces, ¿tú crees que es eso? El asunto es de que alguien te tiene que evaluar, alguien te tiene que decir, ¿sabe qué? Usted ni le duele esto ni le duele aquello. Usted lo que tiene es un problema de muelas. ¿Por qué de muelas? Usted vaya que le saquen esa muela toda podrida. Ay, es que me va a doler. Pues bueno, pues entonces ¿qué quiere? Y entonces damos un diagnóstico. Yo lo he hecho. No te creas que no. Yo también lo he hecho. Así como que, ay, mira, yo creo que tengo eso, ¿no? Y te empiezas a... Lo más chusco es que dices, ay, no, pues sí, no lo tengo. Pero lo más triste es que muchas personas llegamos, me incluyo, llegamos a dejarnos influenciar por lo que vemos. Y no sé si alguna vez te ha pasado a ti, o yo soy el único pecador. Pero hasta he llegado hasta pensar, oye, yo tengo cáncer. Por todo lo que lees. Yo tengo que, no, estoy bien mal, ¿no? Ya, amor, a la ambulancia, porque ya, a ver, te voy a firmar todo el testamento y todo. No, necesitamos una evaluación. Pero no puedes erradicar algo de ti si no sabes qué es lo que tienes. No podemos autopercibirnos como yo quiera, pensar qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo quiero, nada más porque sí. Tienes que ir a un lugar, tienes que ir a un doctor. ¿Y qué dice Jesús acerca de sí mismo y acerca de la gente que está enferma? De que Él es el doctor. Y entonces, ¿quién es el que va a descubrir realmente tu enfermedad o la mía? Jesús. Y es a través de su palabra que tú y yo descubrimos quién somos realmente. ¿Cuántas veces has sido confrontado, revelado y desnudado por la palabra de Dios? Pensando que tú dices, no, pues yo soy esto, ¿no? Y lo lees y Dios te dice, tú eres esto, mano. ¿Y cuántas veces has sido como yo? Y dices, yo no soy ese. Y Dios te dice, sí eres. No soy. Sí eres. Ya pues. Como pueblo de Dios, somos llamados a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Estás de acuerdo? Nosotros como pueblo de Dios en nuestra sociedad somos llamados a discernir entre lo bueno y lo malo. El asunto es que la sociedad, el gobierno está poniendo a lo bueno malo y a lo malo bueno, etiquetas así, las está cambiando. Pero tú y yo tenemos que saber qué es bueno y tenemos que saber qué es malo. ¿Y cómo podemos saber eso? En base a la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? No hay ningún otro manual. No hay el librito de el angelito que le vino a declarar otro evangelito a Josecito, ¿ok? No hay ninguna otra cosa aparte de la Biblia. Es allí donde tú y yo tenemos que ir para poder discernir entre lo bueno y lo malo. La segunda cosa que tenemos que hacer entre lo bueno y lo malo es apartarnos de lo malo y seguir lo bueno. Apartarme de lo malo y seguir lo bueno. Aquí hay mucho que decir, porque el asunto es que muchos podemos decir, pues yo me aparto de lo malo y ya. Pero el asunto es que apártate de lo malo, pero empieza a hacer lo bueno. O sea, si tú vas al libro de Efesios capítulo 4, dice, el que robaba, ya no robe más. Y tú puedes decir, ya no robo. Pero también dice, pero trabaje para que tenga que dar. El que mentía, dice, ya no mienta. Eso es fácil. Pero dice, pero ahora hable palabras de verdad. Es decir, no solamente lo dejo, sino que también hago lo bueno. Busco hacer lo bueno. ¿Sabes por qué? Tantos anexos, centros de rehabilitación,
no funcionan para las drogas. ¿Sabes por qué? Porque solamente te dejan, es un centro de desintoxicación, te quitan lo malo y punto, es todo lo que hacen, pero no te llevan a hacer lo bueno. Y por eso la gente regresa. Y conozco personas jóvenes de 15, 20, 30 años que tienen ya como 20 anexos en su lista, porque nunca les han llevado a hacer lo bueno o no les interesa. 3, también tenemos, entre lo bueno y lo malo, tenemos que enseñar a otros lo bueno y lo malo. Y eso es una gran responsabilidad, porque tú no puedes decirle a alguien algo si tú no eres primero, si tú no has experimentado eso, si tú no sabes qué es lo que realmente Dios te está diciendo, si tú realmente no sabes de qué se trata. Tú no puedes invitar a alguien a la iglesia, a alguien a Dios, si tú realmente no sabes qué significa Dios en tu vida. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. Y fíjate lo que dice de la iglesia, lo que dice de nosotros. Efesios 3, 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia en los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Significa que tú y yo tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Dios y dar a conocer también lo que Dios piensa, lo que es malo y lo que es bueno. No podemos, tú como hijo de Dios no puedes decir que eres hijo de Dios y estar viviendo o aprobando algo que ofende a Dios. No puedes. Pregunta. Bueno, ya hablamos del pueblo de Israel, hablamos un poquito de nosotros. Y luego Dios les dice en este versículo 6, ustedes son un pueblo especial. ¿Ok? Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué son un pueblo especial? ¿Ok? ¿Por qué son escogidos por encima de cualquier otro pueblo? Y entonces mi pregunta sería, oye Señor, ¿qué no encontraste otro mejorcito? O sea, ¿por qué no agarraste otro? ¿Por qué exactamente al pueblo de Israel? ¿Por qué ellos? O sea, había otros más guapos, ¿no? Había otros que a lo mejor le iban a hacer mejor el trabajo, pero porque exactamente escogiste al pueblo de Israel. Bueno, versículos 7 y 8, y dice, bueno, los escogí no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios los escogió? Por amor. Dice, sino por cuanto Jehová os amó. La única respuesta a por qué, Señor, escogiste al pueblo de Israel es por amor, nada más. Ahora, también tengo que decirte que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Si tú ya estás casado, te das cuenta de esto, ¿no? O sea, ya no es un sentimiento el cual tú y yo estamos tratando todos los días en el matrimonio. Ahora es una decisión, yo decido estar contigo. El sentimiento ya quedó atrás. Ahora yo decido, es mi decisión. Y esa misma decisión la tiene Dios contigo y conmigo. Si Dios decidiera, más bien, si Dios nos amara en base a sentimientos, no hombre, ya ni estarías aquí, ya ni estaría yo aquí. Pero Él nos ha amado por una decisión. El amor es una decisión. Es cierto también que el amor de Dios es difícil de digerir para muchos, ¿ok? Porque mucha gente puede decir, ¿por qué a Él? ¿Por qué le diste esto a Él? ¿Por qué lo escogiste a Él? ¿Por qué el pueblo de Dios? Tú mismo, Señor, lo dijiste. Es el pueblo más insignificante de todos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y podemos cuestionarlo, el amor de Dios. Porque también dentro de ese amor, no solamente el pueblo de Israel la lleva, sino que también la lleva un hermano tuyo en Cristo. Que tú dices, ¿por qué lo escogiste, Señor? Señor, te hubieras pasado de largo para otra casa. Mi vecino se porta mejor que este hermanito o esta hermanita. ¿Por qué, Señor? Pero bueno, mucha gente no puede tal vez digerir ese amor de Dios.
Y mucha gente puede hacer berrinche. ¿Por qué? Mucha gente puede desacreditar el amor de Dios, puede desechar el amor de Dios y más. Pero realmente el amor de Dios así es. Dios lo hace, Dios te elige. Y tú y yo no solamente tenemos que ser agradecidos por el amor que está en nosotros. Tú puedes decir, ¿por qué él? ¿Por qué ella? Y Dios te va a decir, pues igual que ¿por qué a ti, hijo? La misma. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Pues ¿por qué a ti? Entonces no me conviene. Lo único que puedo decir es, Señor, gracias. Gracias porque me escogiste. Gracias porque estoy aquí. Gracias porque tú te fijaste en mí. Muy por encima de muchísima gente. Aquí estoy. Aquí estás, mi hermano. 1 Corintios 1:25. Te lo leo rápido, ¿ok? 1 Corintios 1:25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ni tú ni yo tenemos mérito alguno. Igual que el pueblo de Israel no tenía mérito alguno, tú y yo no tenemos absolutamente nada que decir, ni nada que defender de nosotros mismos. Yo no tengo nada que defender de mí mismo. Es por amor y lo que estamos haciendo lo hacemos por agradecimiento. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23. Jeremías 9, 23. ¿Lo tienes? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es la gloria del hombre? Conocer a Dios. Esa es la gloria que tú y yo perseguimos. Es realmente el amor de Dios el que nos constriñe, nos alienta, nos cuida, nos sustenta, nos confronta, crea esperanza en nuestras vidas y nos hace ver todo de una manera diferente. Dios me amó, me escogió, me limpió, me sustenta y me da libertad de elegir a quién servir, y lo hace también contigo. Te ha cuidado, te ha sostenido, te ha limpiado, te ha escogido, te amó y te da la oportunidad de elegir a quién servir. Y en eso tengo que entender que nada de esto lo hice yo. Yo no he hecho absolutamente nada para que Dios me ame. ¿Tú has hecho algo para que Dios te ame en algún momento? Pues es que yo he obedecido a Dios y sus mandamientos. Bueno, eso es lo que tenías que hacer desde el principio y no lo hiciste. Israel nunca tuvo que ver contigo, porque nunca hubo nada. Más bien, lo que hizo Israel, lo que hizo Israel es muy semejante a ti, y lo que hizo Israel para ser elegido tiene todo que ver contigo, porque entonces, y el pueblo de Israel no hizo nada para que Dios los escogiera, y tú y yo nunca hemos hecho nada para que Dios nos escogiera. Solamente Dios nos escogió. Y déjame decirte algo: nunca en mi vida, nunca hubo nada digno en mí. No hay nada digno en mi vida. No hay nada bueno en mi vida. No hay nada bueno en el pueblo de Israel. No hay nada digno en el pueblo de Israel. No hay nada digno en mí, pero Jesús me hace digno. No hay nada digno en mí porque soy infiel, pero Jesús me tiene por fiel, y a ti también. Yo soy el peor.
y aún siendo el peor, me lleva al trono celestial de nuestro Padre y nos limpia y nos deja allí sin mancha. Y realmente no lo merezco, pero se acercó a mí Jesús y se acercó a ti y nos sanó y nos tocó. ¿Sabes cuál es uno de los primeros milagros de Jesús dentro de los evangelios? Uno de esos primeros milagros es cuando sana a un leproso. ¿Te acuerdas de esa historia más o menos? Y estaba un leproso allá, ¿no? Y el leproso no podía acercarse a la gente. Y el leproso no podía propagar el virus que traía encima, porque entonces toda la gente se iba a contagiar de ese virus, un virus que lo llevaba a la muerte. Y el leproso tenía que estar allá, lejos, y tenía que decir: inmundo, inmundo, para que toda la gente se abriera y él pudiera pasar. Un leproso no era bienvenido en ninguna comunidad. Y de repente un día Jesús allí predicando y diciendo el reino de Dios, ve a un leproso, ¿ok? Y un leproso era completamente indigno, un leproso era completamente manchado, o sea, tenía pecado en su vida, o sea, la lepra es un simbolismo de pecado, o sea, un leproso era muerte prácticamente, y no podía acercarse a la gente. Y entonces Jesús, tú sabes, es Dios. Jesús pudo haber dicho: a ver, leproso, ¿sabes qué? Allá quédate. Mira, en el nombre de mi Padre, ¡pum!, eres sano. Y el leproso sanaba. Eso fue lo que hizo. ¿Te acuerdas con la hija del centurión? Pero, ¿te acuerdas de esos milagros, por ejemplo? Donde sanaba el siervo del centurión, perdón, donde sanaba a larga distancia. Lo podía hacer. Y si pudo revivir a alguien, ¿por qué no sanar la lepra? Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Caminó hacia donde estaba el leproso y tocó al leproso, y el leproso sanó. Lo más inmundo de lo inmundo que era la lepra. ¿Quién quisiera realmente tocar a un leproso? Yo no entiendo eso, pero Jesús lo hizo. Yo no lo hubiera hecho, pero Jesús lo hizo. Ahora, eso es muy padre. Es muy padre de decir, es muy padre de contar esta historia. Pero ¿sabes algo? Siempre he entendido algo. El leproso soy yo. Y si yo hubiera sido el leproso, le hubiera dicho a Jesús: quédate allá, no te acerques, yo estoy sucio, la muerte está en mí, solamente dilo y yo voy a ser sano, no te acerques a mí. Y Jesús caminando hacia mí: no, Señor, no te acerques, te voy a contagiar. La muerte está en mí, te voy a contagiar de muerte. Pero Jesús, imagínate acercándose al leproso y diciendo: tú tienes muerte, pero yo soy la vida. Y así leproso lo tocó. Y así leproso como yo estaba, me tocó. Y así como tú estabas también, te limpió y te quitó de toda mancha. Realmente nos lleva todos los días por medio de su sangre limpios y sin mancha delante del trono celestial. Y eso es algo que yo no me lo merezco, porque yo mismo me busqué mi propia lepra, porque yo mismo decidí que yo quería vivir esa vida, porque yo mismo he hecho las cosas. Nadie me obligó. No lo merezco, pero se acercó a mí, se acercó a ti y te sanó. Versículos 9 y 10 de Deuteronomio. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. El Señor es fiel, dice estos versículos, y guarda el pacto, y en su persona dará el pago, dice aquí.
Mira, cuando hablamos de que el pueblo de Dios es especial, lo que acabamos de leer en el versículo 6, eres un pueblo especial. Cuando hablamos de la palabra especial, en hebreo es la palabra seguyá. Especial es la palabra seguyá, y esto significa que es algo de gran valor. El pueblo de Israel es propiedad de Dios, es su especial tesoro, dice aquí. Y si dijo esto del pueblo de Israel, ¿qué no puede decir de ti y de mí? Y te explico por qué. Pregunta: ¿en qué se basaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel? Si no tienes la respuesta, vamos allá. Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿En qué se basaba el pacto de Dios con Israel? Porque dice: los amé y yo quiero cumplir mi pacto con ustedes, y yo con ustedes y ustedes conmigo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿En qué se basaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel? Se basaba en el tabernáculo, en los sacrificios y en la sangre de los machos cabrillos y de los becerros. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿En qué se basaba el pacto de Dios con Israel? Se basaba en un tabernáculo, se basaba en sacrificios, se basaba en animales, sangre de animales. ¿En qué se basa el pacto de Dios con nosotros? El pacto en nosotros y con nosotros se basa en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios sin mancha. Es en su sangre que el pacto sigue en pie. Nunca se ha basado en ti o en mí. Siempre el pacto es por causa de Él. En lo que hagas o en lo que yo haga no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con lo que ya Jesús hizo. Pero al ser algo especial, si, imagínate, Dios dijo: vas a ser un pueblo especial, Israel, y mi pacto va a estar contigo a través de un tabernáculo y animales y sangre de animales. ¿Cuánto más especial somos tú y yo al tener la sangre de Cristo sobre nosotros? Somos algo especial para Él y no por mí. Y déjame decirte algo para terminar. De eso especial, dice el versículo 10: yo voy a tener que entregar cuentas. Segunda de Corintios 5:10 dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que Dios nos dé conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y entonces algún día tú, mi hermano, vas a llegar delante de Dios, y la sangre de Cristo está en ti, y Dios es fiel a su pacto por causa de la sangre de Cristo, y por eso es un pacto eterno, el de más valor en toda la historia, porque es la sangre del Hijo de Dios vertiéndose en tu vida y en la mía. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo con ese tesoro? Algún día Dios te va a pedir cuentas de eso que está en tu vida. Yo te cubrí con mi sangre, ¿y qué hiciste en tu vida? Yo te di sanidad, ¿y qué hiciste con esa sanidad? Yo te di un propósito, te di libertad, yo te resucité cuando tú estabas muerto, ¿y qué hiciste con eso? Yo te di un propósito y una esperanza, ¿y qué fue lo que hiciste? Algún día tú y yo vamos a dar cuentas de lo que hicimos. Todos, dice, y aquí en este versículo 10 dice: cara a cara lo hará. ¿Qué significa eso? Crean o no crean en Dios, algún día todos vamos a estar de pie ante el tribunal y vas a dar cuenta. A diferencia de los incrédulos, daremos cuenta de una manera diferente, pero tendrás que dar cuentas. Último versículo, versículo 11.
Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo con este tesoro? ¿Qué tengo que hacer yo con esta sangre? ¿Qué tengo que hacer yo con este asunto de soy especial, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo con ese gran valor que Dios tiene en mi vida? La respuesta está en el 11. Dice: guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Guarda los mandamientos que yo te mando hoy. No sé qué hacer con este tesoro. Guarda los mandamientos. No entiendo este llamado ni este tesoro. Guarda los mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios significa ponerlos por obra. En otras palabras, haz lo que Dios te dice que hagas. Tenemos un gran regalo. Tenemos un gran llamado. Tenemos una esperanza grandiosa. Haz lo que Dios te dice que hagas. No hagas lo que tú creas que es lo mejor. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este día. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Dios, gracias porque podemos escucharte. Señor, no hay nada mejor que estar delante de ti. No hay nada mejor, Señor, que disfrutar, Dios, de tu presencia. Y aún tu palabra, Señor, nos hace entender que nuestro gran tesoro, Señor, sigues siendo tú. Siempre, Dios. Gracias. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar por ti, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, porque nos dejas escucharte, Señor, porque nos dejas hablar a nuestro corazón, Señor, porque nos permites, Padre, escuchar tu voz, y es lo que queremos hacer, tu voluntad y tu voz. Señor, guarda el corazón de mis hermanos, guarda su vida, Padre, sé con ellos. Señor, que esta semana, Padre, tú les lleves, Señor, siempre en tus caminos, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. No tenemos a nadie más, Jesús, sino solamente a ti. Ayúdanos, Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por venir, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios esté contigo, y el Espíritu Santo siempre te lleve en su mano. Gracias por venir hasta acá. Un abrazo. Gracias.